¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la segunda sesión del curso de Nietzsche, la experiencia dionisiaca del mundo. Ahora, después de una pequeña introducción en la primera sesión, ya debemos entrar en materia de lo que son las tesis que Nietzsche va a exponer en el libro base de nuestro curso, que es el nacimiento de la tragedia, y con el cual ya empezamos a analizar también en la sesión anterior algunas ideas. Quizá las primeras líneas que aparecen en el libro. Para hacer un breve y conciso recordatorio, debemos decir que es un libro de estética, y esto es que trata y estudia el arte de manera filosófica. Y algo muy específico, lo que Nietzsche considera el paradigma de la obra de arte, que es la tragedia ática griega. Y en general es las obras de arte lo que estudia. La estética sería la filosofía del arte, del fenómeno estético, que nos explicaría o trataría de responder a preguntas tales como ¿qué es el arte?, ¿cómo se origina una obra de arte?, ¿qué pasa en el artista, la persona que crea, cuando crea una obra de arte?, y cómo es que se da esa experiencia con las obras de arte, que es la experiencia estética. Todas estas preguntas no agotan, por supuesto, el campo de la estética, como tampoco lo agotaría si dijéramos que el arte es el estudio de la belleza, lo cual se ha dicho también por algunos autores, pero no se agota la estética en la pregunta por lo bello, sino que involucra todas las artes y también la experiencia estética de la belleza. El libro de Nietzsche tiene como título El nacimiento de la tragedia desde el espíritu de la música, y en realidad su objeto es precisamente ese, aunque si lo vemos en general aparecen muchos otros elementos y motivaciones que tiene Nietzsche, que si bien no están explícitamente escritos, podemos inferirlos a partir de las tesis que va exponiendo en el libro. Este libro, como nos va a decir el biógrafo, un biógrafo famoso de Nietzsche, es un libro confesional, en el cual Nietzsche nos da la impresión de estar basándose para decir estas cosas en algunas vivencias íntimas del propio autor, propias de él mismo, y que desarrolla más una imagen de la situación espiritual que él tiene que una imagen del tema expuesta por sí misma, que es la tragedia ática. Si lo ven así, la tragedia y el explicar su origen esconde detrás una visión del mundo en la cual claramente lo dionisíaco tiene un papel fundamental. Aquí en este texto ya vemos presente esa crítica a la racionalidad occidental, de la que Nietzsche representa uno de los más radicales estandartes. No por nada algunos filósofos ven en Nietzsche el padre de lo que se suele llamar la posmodernidad, de una crítica y un intento de superación de esa modernidad y sus tradicionales mitos, el mito de la ilustración, el mito del progreso, de la libertad, etc. Nietzsche muchas veces en algunas obras posteriores hablará con cierto desprecio y se referirá a estas como ciertas ideas modernas. Pero bueno, la modernidad es heredera de ese humanismo griego, de esa racionalidad occidental que fue la que los griegos inventaron. Nietzsche nos da argumentos, pero el libro fue duramente criticado por la falta de rigor filológico y también histórico que poseía. No vemos muchas fuentes, si ustedes se dan cuenta, citadas en el texto. No hay que olvidar que esto es una interpretación que Nietzsche está haciendo de los griegos, que está profundamente influenciada por la filosofía pesimista de Arthur Schopenhauer y por las ideas estéticas de Richard Wagner. Pero detrás de esta interpretación late una experiencia íntima de Nietzsche. Es como si quisiera expresar algo que ha sentido durante mucho tiempo
Y el tema de la tragedia griega, de su explicación, es el pretexto perfecto para exponerlo. En 25 capítulos que tiene este libro, de los cuales la mayoría son muy cortos, se trata de poner al descubierto los fundamentos de los que pudo surgir la tragedia como una obra de arte, así como también su decadencia y por qué fue que la tragedia desapareció. Claramente Nietzsche es un romántico en este libro, en el sentido de que le otorgará al arte o al arte un papel fundamental. El arte tiene aquí la función de redimir, de redención, redimir al hombre de una existencia que en el fondo es sufrimiento, es dolor, y solo en el arte puede encontrar el hombre una satisfacción y un sentido. El romanticismo es por sí mismo ya una crítica al espíritu racionalista y confía plenamente en la razón. Lo deben saber ustedes, la modernidad es racionalista y de alguna forma puede explicarlo todo y entenderlo para darle sentido a partir de la razón. La razón es la facultad a partir de la cual se tiene que dar sentido a todo, incluso a Dios mismo. En Hegel, por ejemplo, el gran filósofo idealista alemán, podemos ver esto, en una frase en la que se suele resumir su sistema o al menos presentarlo, lo cual es absurdo, pero que viene al caso para poder comprender cómo la razón engulle a la realidad, se la traga y no hay nada que esté fuera de la razón, todo está dentro de la razón. Y la frase de Hegel que les digo es aquella que dice: todo lo real es racional y todo lo racional es real. Es claro que en esta historia los sentimientos, las pasiones, los deseos y todo aquello que nos hace ser individuos particulares, subjetivos, queda en segundo plano y nosotros no somos más que un elemento de esa historia, en un momento pasajero que se justifica solamente en el todo. La filosofía romántica o el romanticismo es una afrenta, una lucha contra esa corriente racionalista que lo reduce todo a las leyes impuestas por la razón. En el romanticismo cabe lo inconsciente, la naturaleza, el arte, la vida individual particular de cada quien, lo subjetivo, nuestro yo particular y todos los deseos y sentimientos y pasiones que no encuentran justificación en la racionalidad fría y calculadora, que además es conceptual. El concepto es la suma de los particulares, por decirlo de alguna forma, de lo universal, de lo necesario, que es lo que le importa al racionalismo moderno. Todo lo que está fuera de esa canasta universal o no importa o debe estar sometido a lo universal. Hegel representa quizás la culminación de este proyecto filosófico moderno. Por eso Nietzsche, como nos decía Eugene Fink en la sesión anterior, en un fragmento nos muestra que en esta obra Nietzsche da una nueva experiencia de la vida, del ser, una que busca poner en duda los ideales mismos de la Ilustración, de la razón fría y calculadora. Y el joven Nietzsche encuentra esta afinidad con las corrientes del romanticismo y la metafísica pesimista de Schopenhauer. Enemigo declarado de Hegel, una salida que Nietzsche usa para expresar sus principales inquietudes e ideas, cosa que debe quedar clara. Nietzsche no va a defender en su madurez una metafísica, sino que será uno de los más grandes críticos de la metafísica, entendida de la siguiente manera. Para Nietzsche, la metafísica es la esencia de lo que se ha llamado filosofía. Es lo que distingue a todo el proyecto de pensamiento que define a nuestra cultura. En tal medida, la reflexión fundamental de Nietzsche es una reflexión crítica sobre la totalidad del pensamiento occidental. La naturaleza metafísica que según él caracteriza al pensamiento filosófico se basa en la instauración de una dualidad, por la que lo que aparece en cada caso está determinado por una instancia trascendental que constituye el ser verdadero.
Metafísica es, pues, la posición de un mundo verdadero, caracterizado por su presencia sin límites, es decir, por una extensión absoluta en el tiempo. Contra esta concepción ontológica que domina todo el pensamiento occidental, contra una noción de verdad caracterizada como representación de un mundo verdadero, existente en sí y determinado por una pura presencia en un continuo temporal, se dirige el ataque de Nietzsche. Deben tener presentes, por lo tanto, que estas ideas de alguna forma son del Nietzsche joven. La metafísica es, o al menos así lo verán el Nietzsche maduro, lo que distingue al pensamiento filosófico occidental. No importa el autor, no importa la época, la metafísica está presente en la cultura, a la base, como siendo uno de los pilares fundamentales. Y la metafísica ha sido desde los griegos, quizás desde el mismo Parménides, sinónimo de la filosofía primera misma. La filosofía como un intento de comprender la realidad, la totalidad es metafísica. Y en muchas ocasiones esto lleva a distinguir en la realidad como dos esferas. Una esfera donde está la verdadera realidad, el verdadero ser de las cosas, la esencia misma de todo, y otra realidad aparente, de apariencias, de copias que no son 100% reales ni verdaderas. Piensen ustedes en el famoso mito de la caverna de Platón. El interior de la caverna, donde están unos prisioneros amarrados con cadenas y que nunca han salido porque nacieron ciertamente ahí y no conocen ni siquiera que hay un exterior fuera de la caverna. Creen que lo que está dentro de la caverna es real, mientras detrás hay un fuego y unas personas que proyectan unas figuras en la pared dentro de la caverna. Ahora, el mundo verdadero es el que está fuera de la caverna. Y esta idea platónica de la caverna está a la base del pensamiento metafísico occidental. Distinguir un mundo de apariencias, una esfera de objetos más o menos reales y otra esfera de objetos donde están las apariencias. De esta distinción, de esta dualidad, ha vivido la metafísica, nos dirá Nietzsche, durante siglos. Con esto ya debe más o menos sonarles o resonar algo de lo que Nietzsche dice en los primeros capítulos del Nacimiento de la Tragedia. Pues aquí se nos presenta una metafísica del arte, del artista. El arte es visto como la verdadera forma de conocimiento del mundo, del verdadero ser de las cosas. Esa idea ya es metafísica. La sesión anterior nos quedamos exponiendo la intuición fundamental de Nietzsche en esta obra, y es que en el arte en realidad se debe explicar todo a partir de dos impulsos o principios que llama el de lo apolíneo, por referencia al dios griego Apolo, y el principio de lo dionisíaco por referencia a Dionisio. En ciertos puntos parece que esto es una psicología del arte, pues nos dice que estos son impulsos, o más bien pulsiones. Pulsiones, ojo aquí porque el término pulsión es un término que será importante en el psicoanálisis de Freud. Son pulsiones que impulsan, y la palabra alemana Trieb significa empuje, pulsión. El sujeto de cierta forma es empujado por estas pulsiones, porque las pulsiones están en él y son constitutivas de su propio ser, de nuestra psicología. Empujan a cada uno en distintas direcciones, de que lo apolíneo y lo dionisíaco se nos presentan como formando también una antítesis, una lucha, una oposición. En una persona yo podría decir que es más apolínea si tiende al orden, a la medida y a la armonía, mientras que es más dionisíaca si tiende al desenfreno, al desorden o al caos, a lo instintivo impulsivo. Y en el artista, como persona individual que crea obras de arte, tenemos presentes estos dos impulsos que explican la creación artística y a veces impera uno u otro. Es en esto nos quedamos un poco la sesión anterior, en que son principios psicológicos.
Lo apolíneo y lo dionisíaco se muestran en el primer momento como dos instintos estéticos de los helenos. Apolo simboliza el instinto figurativo, es el dios de la claridad, de la luz, de la medida, de la forma, de la disposición bella. Dionisio es en cambio el dios de lo caótico y desmesurado, de lo informe, del oleaje hirviente de la vida, del frenesí sexual, el dios de la noche, y en contraposición a Apolo, que ama las figuras, el dios de la música, pero no de la música severa, refrenada, que no pasa de ser una arquitectura dórica de sonidos, sino más bien de la música seductora, excitante, que desata todas las pasiones. Apolo y Dionisios son tomados, pues, al principio tan solo como metáforas para expresar los contrapuestos instintos artísticos de los griegos, como el antagonismo de la figura y la música. Es un antagonismo, una oposición de dos instintos artísticos que al final juntos van a procrear la obra de arte perfecta, digamos la tragedia griega, porque cada instinto va a tener sus propias artes, pero el balance perfecto es de ambos. El equilibrio se encuentra cuando hay una tregua o acuerdo entre ambos principios. Para poder explicar estos instintos, Nietzsche recurre a una contraposición fisiológica de la vida humana, y así ya nos está metiendo en el terreno de la psicología. Es fisiológica porque va a hacer referencia a estados mentales y también biológicos del organismo humano. Por un lado tenemos el sueño, que es un estado fisiológico del cuerpo y hace de alguna forma que tenga que ver con el sueño también. La parte del sueño que tiene que ver con lo inconsciente, con una fuerza inconsciente que crea imágenes oníricas, que son estos sueños. Mientras que el otro estado, al que va a hacer referencia Nietzsche, es el estado de la embriaguez o la borrachera y el efecto narcótico que tienen ciertas sustancias líquidas o el alcohol en el cuerpo. Apolo, como ven en la lectura que hemos visto, se asocia siempre con el arte figurativo, con los sueños, donde hay creación de imágenes y donde cada hombre es artista completo es en los sueños, pues él produce sus propios sueños. En la experiencia artística hay una cuestión de bella apariencia, la apariencia que uno disfruta y le produce placer. El soñar está a la base de la creación artística, en cuya procreación, que es la cuestión del sueño, todo ser humano, dice Nietzsche, es un artista completo. Y es que el sueño es ya en sí una creación artística de cada uno de nosotros. Apolo fue considerado por los griegos esa fuerza creadora artística del sujeto y tiene que ver con este mundo de imágenes bellas. Incluso Nietzsche dice que llega al poeta helénico, que es un gran escultor. El poeta helénico es como un gran escultor porque construye con imágenes. Apolo es el dios de esta fuerza figurativa de figuras. Apolo es el dios vaticinador porque predice el futuro. No olviden la importancia que tuvo el oráculo de Delfos, que precisamente está dedicado al dios Apolo. El reino de Apolo es el de la bella apariencia, de ese mundo interior del dormir que son los sueños. De esta forma uno puede llegar a tener la sensación de que la realidad se divide en dos y que detrás de esta realidad empírica que vivimos hay otra que es completamente diferente y que además es mucho más importante y en la que se presenta nuestro verdadero ser, nuestro ser más íntimo y que solo se abre a nosotros a través de la creación artística. Solamente se abre esta otra realidad con la creación artística y esto ya es claramente la metafísica del artista. Apolo, como estamos viendo, es una fuerza o instinto creador que se relaciona con el sueño, con la bella apariencia.
con las figuras que vemos en los sueños y también con las llamadas artes figurativas, que tienen que ver con usar figuras, colores y diseños. La arquitectura sería claramente un arte apolíneo, porque tiene que ver con que se representan en ella figuras. Espero que con esto quede un poco más claro la idea de Nietzsche de la función que tiene Apolo, e incluso Apolo será el responsable de la creación de las figuras de los dioses del Olimpo. Los dioses griegos dependen de Apolo en algún sentido, y veremos por qué es así más claramente después. Antes de que podamos explicar también la relación que Nietzsche establece entre Apolo, el velo de Maya y el principio de individuación, o Principium Individuationis, vamos a ver esta cita donde se nos va a introducir un razonamiento que a mi parecer está a la base de la posición que Nietzsche nos está presentando en el nacimiento de la tragedia. Y de este modo podría ser válido para Apolo, en sentido excéntrico, aquello que Schopenhauer dice del ser humano atrapado en el velo de Maya. En efecto, habría que decir de Apolo que en él han alcanzado su más sublime expresión la confianza imperturbable en ese principium, y tranquilo estar ahí de todo el que se encuentra atrapado en él, e incluso se podría designar a Apolo con la magnífica imagen divina del Principium Individuationis, con cuyos gestos y miradas nos hablarían todo el placer y toda la sabiduría de la apariencia en compañía de la belleza. En el mismo pasaje, Schopenhauer ha descrito el horrible espanto que conmociona al ser humano cuando de repente, en las formas de conocimiento del fenómeno, ya no sabe a qué atenerse, mientras el principio de razón parece que sufre, en una cualquiera de sus configuraciones, una excepción. Si a este espanto le añadimos el éxtasis lleno de delicias que, en la misma ruptura del Principium Individuationis, se eleve desde el fondo más íntimo del ser humano y de la misma naturaleza, entonces tendremos una visión de la esencia de lo dionisiaco, a lo cual la analogía de la embriaguez es la que nos acerca.